Ana Patricia Franco, licenciada en Pedagogía, ha participado en la realización de programas de televisión para niños y en el año 2008 fue conductora del programa En Sintonía Contigo. Asesora de diversas escuelas y asociaciones civiles en la adecuación curricular de niños con trastornos del espectro autista y otras condiciones. Asimismo, participa en talleres de educación básica para facilitar la identificación de alumnos con necesidades educativas especiales. Es conferencista y colaboradora en programa de televisión y revistas sobre el tema de inteligencia múltiple y emocional. En el año 2018 creó el canal en YouTube y la página de Facebook denominada Aquí Entre Papás, que incluye contenidos de valor para intercambiar conocimientos con especialistas y proporcionar información confiable en temas de salud, educación y ciencia al servicio de la familia. ¿Qué tal? Soy Patti Franco y el tema de hoy es Puedo porque me dijeron que sí podía. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Estas son las palabras de Henry Ford, un hombre que en su momento creyó que el carro podía producirse en masa y que todas las familias podrían tener algún día un automóvil. En su tiempo, pues fue muy criticado y tachado incluso de loco, porque no podían concebir la idea de que tuvieran que hacer caminos, carreteras, puentes, túneles para que circulara el automóvil por todo el territorio. Hoy vemos que en cualquier país, hasta el último rincón, casi el último rincón de su territorio, tiene adaptadas las vías necesarias para que el automóvil ande por todo el territorio. Pues así, cuando tenemos un chico con Asperger, ya sea en la familia o en la escuela, escuchamos muchas voces a nuestro alrededor diciéndonos lo que puede o lo que no puede hacer. Y bueno, tomados de la mano de los especialistas, como seguramente lo están haciendo, es importante saber que pues no podemos saber hasta dónde puede llegar nuestro chico si no le damos la oportunidad. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes 6 tips muy importantes para que puedan integrar al niño en la escuela, por ejemplo, que es uno de los temas más delicados y que más conflicto nos causa. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es si el chico con Asperger puede o no puede estar en una escuela regular. Pues bueno, la respuesta es sencilla, pero a la vez es profunda y hay que escarbar un poquito para saber qué es lo que queremos conseguir con que el chico esté en una escuela regular. El niño no solamente puede, sino que debería de estar integrado en una escuela regular porque tiene la capacidad para hacerlo. Sin embargo, hay familias que prefieren que los chicos estudien en casa, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Acá en México no es tan frecuente que las familias decidan educar a los chicos en casa, pero en otros países se acostumbra. Es válido porque cada familia es diferente y nadie como nosotros conoce a los chicos, a nuestro hijo con Asperger, y solamente nosotros podemos entender cuál es la situación y ver qué es mejor para él. En el caso de que decidan que su hijo estudie en casa, es muy válido siempre y cuando pues se lleve el currículum como debe ser, pero no le priven la oportunidad de tener contacto con otros chicos de su edad en otros entornos. Si no va a estar en la escuela regular, permítanle que esté en algunas actividades extraescolares como talleres, clases de alguna otra cosa o club. Por ejemplo, si le gusta la música, puede integrarse a algún grupo musical, algún coro. Si le gusta el deporte, aunque no es tan frecuente porque sabemos que la mayoría de nuestros chicos tienen dificultades en la psicomotricidad gruesa, pero si le gusta el deporte, también que se integre a algún equipo o algún grupo deportivo. Eso le va a facilitar tener contacto con otras personas también, que no sea la familia, porque es importante. En algún momento va a tener que salir al mundo y va a tener que convivir, entonces no hay que privarlo de esas experiencias. Síganlo llevando a actividades como fiestas, eventos sociales. Sé que a veces nos da miedo el qué dirán, las críticas de la sociedad, pero esas personas que nos critiquen no van a estar con nosotros el día de mañana cuando el chico necesite salir al mundo y ser independiente. Entonces, pues hay que ponernos un tipo de coraza y tratar de salir a esos eventos, a esas fiestas, llevar lo que socialice,
para que no esté todo el tiempo en casa, en el caso de que decidan que estudie ahí. Si deciden que quieren que esté en una escuela regular, bueno, hay algunos puntos, como les mencionaba, que hay que tener en cuenta. Estos son 6 puntos que yo les recomiendo. El primero de ellos es, busquen una escuela que facilite la interacción con toda la familia, que no nos haga perder ese espíritu y esa esencia. ¿A qué me refiero? Busquen una escuela que respete los valores que tenemos como familia. Cada uno sabrá qué es importante para la familia. Busquen una escuela que respete esos valores, que fomente esa ética que como familia tenemos, y busquen una escuela que pues facilite la convivencia. Si es una escuela que queda muy alejada de nuestra casa, que tengamos que atravesar toda la ciudad, quizá al principio pues nos podamos adaptar, pero con el tiempo es muy difícil estarse trasladando y perder tantas horas al día. Además de que a nuestros chicos no les beneficia mucho estar tanto tiempo en el auto o tanto tiempo en el transporte. Entonces, si queda la escuela cerca de casa, pues mucho mejor. Hagan una lista de esas escuelas a las que ustedes quisieran llevar al niño, que cumple con esos requisitos que les acabo de mencionar, y pues que también esté dentro del presupuesto. Si es una escuela de paga, pues que sea una escuela que pueda solventar la familia sin que sea un cargo tan pues que melle de repente en lo que es el presupuesto familiar. Ese sería el primer punto. El segundo punto, una vez que tenemos ya la lista de escuelas, hay que ir a visitar físicamente cada una de ellas. No se conformen nada más con ver los folletos o ver las fotos en internet o hacer una visita virtual. La verdad es que necesitamos ir físicamente a revisar, porque nosotros tenemos algunas necesidades que quizá otras familias pues no les sean tan importantes. Aunque todas las escuelas cumplen con un reglamento de seguridad, y así lo hacen porque están inspeccionadas, pues sabemos que nuestros chicos de repente se pueden poner en riesgo en situaciones en que otros niños las evitarían de manera natural. Nuestros chicos a veces no tienen conciencia de peligro, igual que otros niños de su edad. Entonces nosotros tenemos que ir a ver esa escuela, imaginarnos que nuestro niño está ahí estudiando y ver qué cosas hay que pudieran ser peligrosas. En esas visitas no les recomiendo que lleven al niño, porque nada más estamos haciendo un panorama y todavía no sabemos si es la escuela en donde el niño se va a quedar. Entonces hay que ir a la escuela, generalmente nos van a abrir las puertas, igual que le abrirían las puertas a cualquier familia, para que vayamos a hacer el tour, veamos cómo trabajan y veamos las instalaciones. Imagínense ya al chico en la escuela y vean todos esos detalles que, como les digo, va a ser difícil, y no se preocupen tanto por explicarle a otras familias o a los familiares las preocupaciones que ustedes tienen. Pero podemos ver situaciones como escuelas que tienen varios pisos, que tienen bardas muy, muy bajitas, que tienen ventanas sin protecciones, situaciones que a lo mejor para otras familias no pudieran pasar a mayores, pero nosotros sí tenemos que checarlas. A lo mejor una escuela demasiado grande, en donde haya rincones que el niño pudiera de repente perderse o esconderse, también no nos favorecería mucho. Si es la primera vez que el niño va a entrar a la escuela, en todos los países pues se manejan edades diferentes, pero si es la primera vez que lo van a llevar a la escuela, sí es muy importante que pensemos, a lo mejor que no sea una escuela tan grande, si estamos hablando de un niño de 3 años, un niño de preescolar. Una escuela a lo mejor tan grande podría significar un peligro para él. Pero eso ya lo iremos viendo sobre la marcha, pero sí es importante en este punto número 2, como les comento, que vayamos a inspeccionar la escuela físicamente. Punto número 3. Chequen el plan de estudio de la escuela en general, ¿sí? La mayoría de las escuelas tienen un nivel académico bueno, porque pues hacen competencias entre ellas, están inspeccionadas. Sin embargo, hay escuelas que tienen algunas estructuras muy rígidas de evaluación que no le van a beneficiar a nuestros chicos. ¿Como cuáles? Generalmente no vamos a tener problema en el proceso de aprendizaje como tal. El niño adquiere el conocimiento. Incluso vemos niños que aprenden a leer solos, aprenden a sumar, a restar, aprenden los números, las figuras desde muy pequeñitos.
Entonces el niño aprende con, sin y a pesar del maestro. Sin embargo, hay escuelas que tienen muy cuadrado su sistema de evaluación. Entonces puede ser que esa escuela tome mucho en cuenta, por ejemplo, los cuadernos, que estén los márgenes de tales medidas, los cambios de tintas, los trabajos que entregan en clase, las tareas, la letra, la ortografía. Son cuestiones que, si bien son muy importantes, en nuestros chicos puede ser que les baje puntos de calificación y terminen obteniendo una calificación que no refleja el conocimiento que el niño adquirió. Hay escuelas en las que el examen vale muy poquito y todo lo demás va sumando puntos. Entonces, para otros niños pues es muy bueno, porque bueno, les cuentan muchas otras cosas, pero para nuestros chicos a veces es un problema, porque todas esas cuestiones al niño le cuestan mucho trabajo, como ustedes ya lo saben. Entonces, si le califican de esa manera, va a ser muy difícil que él tenga pues buenas notas. Y aunque no son tan importantes, cuando el niño va creciendo, sí se da cuenta que él no puede alcanzar la calificación, porque no la puede alcanzar, y empieza a haber un conflicto también de autoestima. Entonces, si es posible, si esa escuela cumple con todos los demás requisitos y es posible hablar con el director, con las autoridades de la escuela y comentarle la situación para ver si se pudiera hacer una adecuación a la manera general de evaluar. Aparte de lo que ya platiquemos después con el maestro, pero que hubiera la posibilidad de dejar abierta esa puerta para que el niño no se vea tan afectado con todas esas cuestiones que, si bien le vamos a ir ayudando, pues nunca va a tener, sabemos que nunca va a tener a lo mejor una letra tan perfecta o unos cuadernos tan ordenados. Entonces, sí es muy importante en este punto número 3, checar esa cuestión de la forma de evaluar de la escuela en general. El punto número 4, algo importante es el acercamiento paulatino a la escuela. Cuando son, como les comentaba, niños muy pequeñitos, niños que van a entrar a preescolar, acá en México entran al preescolar más o menos a los 3 años, en Estados Unidos entran un poco más tarde. En todos los países hay una edad estimada para el primer contacto con la escuela. Entonces, sabiendo nosotros como papás que vamos de la mano de un especialista, siempre busquen a alguien que los apoye en esta travesía. Vamos a imaginarnos que todas las familias navegamos, todos tenemos un barco que es la familia y navegamos en el mar de la vida. Los que tenemos un chico con Asperger, navegamos en un mar que a veces es muy turbulento y que a lo mejor otras familias no van a tener que pasar por todo lo que nosotros pasamos. Entonces sí es muy importante tener un experto en nuestra nave que nos ayude para llegar a buen puerto, o que nos ayude a leer las señales mientras sabemos cómo manejar la situación. Ese experto pues puede ser el psicólogo, el neurólogo, la asociación civil o la persona, el terapeuta que nos esté ayudando en este caso. De la mano de esta persona o de esta asociación, nosotros vamos a ver si nuestro hijo, nuestro chico, ya tiene las condiciones mínimas indispensables para entrar a la escuela, ¿sí? Porque no es nada más llevarlo porque ya le corresponde la edad. Es muy importante que entendamos que a veces es mejor esperar un poco, pero que el niño ya tenga las condiciones mínimas, como permanecer sentado aunque sea un ratito, seguir instrucciones simples, saber manejar algunos elementos como el lápiz, aunque no lo tome correctamente, pero que sí sepa para qué sirven algunas cosas. Son cuestiones que nos van a ayudar mucho cuando el niño ya esté en la escuela. Entonces, sí es importante que de la mano del especialista vayamos viendo cuándo ya es el momento indicado para que el niño pueda integrarse a la escuela. Si ya es el momento, ya vimos que se dan las condiciones, ya revisamos en qué escuela lo queremos inscribir, ya fuimos a visitarlo físicamente, ya hablamos con las autoridades. Ahora, la manera de integrarlo a la escuela va a depender de cómo se está manifestando el chico, y nosotros tenemos que ver si todavía tiene muchas dificultades, que tiene comportamientos disruptivos todavía muy frecuentes. Recordemos que nuestros niños tienen comportamientos disruptivos que no son berrinches, sino que son manifestaciones que nos indican que algo los está alterando, generalmente alguna situación sensorial. Entonces, si vemos que todavía son muy frecuentes y sabemos que va a ser difícil la integración, a veces es recomendable
que la primera interacción a la escuela no sea en la semana de adaptación. Acá lo manejamos como la semana de adaptación, pero bueno, en todos los países hay un lapso de tiempo en el que entran los niños y se adaptan a la escuela. Quizás una semana, quizás 15 días. A veces no es muy recomendable llevar a nuestros chicos en esas semanas, porque es cuando todavía hay mucho caos. Quizá hay niños llorando, si estamos hablando de preescolar, hay mucha música, hay juegos, hay teatro guiñol, hay a lo mejor hasta botargas, personajes que están representándose vestidos como los maestros que se visten de personajes y pueda asustarle al niño. Entonces es recomendable en estos casos que entre mejor cuando ya pasó la semana de adaptación. Y si el terapeuta no lo recomienda o la persona que nos esté ayudando, que el lapso de tiempo sea más corto, digamos. Si el horario escolar es de 9 a 1, dejarlo nada más de 9 a 11 las primeras semanas, ir incrementando el tiempo hasta que ya cumpla el horario que los demás chicos cumplen. Pero sí es importante hacer este acercamiento poco a poco. Si tienen la suerte de contar con una asociación civil que les ayude en este caso, la asociación civil a veces va a la escuela y prepara a los maestros, prepara al grupo, a los chicos, los sensibiliza de que van a recibir a un chico que ve el mundo de manera diferente, cómo le vamos a ayudar. Si tienen esa suerte, ellos les van a abrir camino. Pero si no, nosotros vamos a tener que hacerlo como papás. Entonces sí es importante irnos acercando poco a poco y ver que pues el chico llegue en el momento adecuado, ¿sí? Si ya saben qué escuela es y todavía no entran a clases, es importante que vayan acercando al niño físicamente, que le den un paseo al niño, por ejemplo, en el automóvil o en el transporte, y que pasen por la escuela para que el niño vea el edificio, irle platicando, mira, aquí vas a estudiar, esta va a ser tu escuela, aquí te vas a divertir, aquí vas a aprender muchas cosas, que el niño vaya viendo cuál es la ruta que van a seguir para que no sea tan novedoso todo, ¿sí? Porque recuerden que a ellos les cuesta un poquito de trabajo cuando hay cambios. Entonces, de esta manera lo van acercando poco a poco. Habrá chicos, porque esto no es una receta de cocina, cada familia y cada niño es diferente. Habrá niños que no necesiten todo esto que les acabo de mencionar en este punto. Habrá niños que puedan entrar directamente en la edad que les corresponde y en la semana de adaptación sin ningún problema. Sí, pero eso ya va a depender de qué tan avanzado llevamos pues todo lo que es la sensibilización y la terapia con el niño, y que ya no haya tantos comportamientos disruptivos y pueda quedarse en clase sin mayor problema, ¿sí? Este sería el punto 4. El punto 5, algo muy importante, platicar con el maestro, específicamente el maestro de nuestro hijo. Aunque ya fuimos a la escuela y ya platicamos a lo mejor con las autoridades, recuerden que el que va a estar en contacto directo con el niño va a ser el maestro de grupo. Entonces es importante que nosotros le hagamos saber cuáles son las necesidades de nuestro hijo en particular. Yo soy maestra desde hace muchos años, hace 20 años más o menos, que entré al preescolar y que he conocido a muchos chicos durante este tiempo. Y puede darse el caso en el que en nuestro grupo haya 2 chicos con Asperger. Los 2, aunque los comportamientos se originan por el mismo motivo y en general pues es la misma circunstancia, pues van a tener dificultades en cosas diferentes, ¿sí? Cada niño, digamos, tendría que tener su manual y el maestro debería conocerlo. Nosotros como papás, que ya tenemos el conocimiento de qué es lo que le altera y cómo manejarlo, porque ya hemos estado en contacto con alguna persona que nos está guiando, que les comentaba yo, siempre tenemos que tener ese apoyo. Entonces nosotros ya más o menos sabemos qué es lo que le altera. Es muy importante que le hagamos saber esto al maestro. Eso le va a facilitar las cosas para que no tengamos que empezar nosotros como maestros desde cero para investigar qué es lo que le está ocurriendo al niño, ¿sí? Entonces, si nosotros como maestros ya sabemos que este chico se altera con sonidos muy fuertes, por ejemplo, entonces nosotros ya hacemos las adecuaciones necesarias para que el niño no esté cerca de la campana, cerca del timbre, o anticiparnos a esas circunstancias. Y a lo mejor el otro chico, los sonidos no es tanto el problema, pero sí
el cambio de actividades con la planificación mental, todavía se le dificulta. Entonces, el que el papá nos platique todo eso a nosotros nos va a ayudar muchísimo y el niño va a avanzar más rápido. Entonces, sí es importante que cada ciclo escolar vayamos con el maestro de grupo de nuestro hijo y le hagamos saber la situación y qué es lo que necesitamos, qué requerimos que nos ayude en la escuela, y que el maestro sepa también que nosotros como papás vamos a hacer nuestra parte. Como maestro nos da mucha tranquilidad saber que los papás están haciendo su parte, el especialista o terapeuta está haciendo su parte y nosotros como maestros la nuestra. Ese triángulo es bien importante que esté en los 3 puntos. Si falta uno, pues sí va a avanzar el niño, pero no va a ser de la mejor manera. Entonces, para facilitarle las cosas a él, porque todo debe girar alrededor de él, todos estamos trabajando para beneficiarlo, entonces sí es muy importante el contacto con el maestro. Si tiene varios maestros, es hablar con el maestro titular y con el maestro de las otras materias. A veces tienen el maestro de deporte, el maestro de lenguas. Entonces, hablar con todos ellos y explicarles a todos la situación y que sepan más o menos qué evitar y cómo hacerle en una situación de crisis. Cada vez que el niño pase de grado, tenemos que ir con el maestro que le va a tocar en ese grado. Siempre se hace un expediente del niño. Como institución se hace un expediente y pasa de un maestro a otro el expediente con toda la información del niño. Pero no nos debemos de confiar en eso, porque muchas veces por alguna situación puede que no llegue a tiempo el paquete de los documentos y es necesario que nosotros como papás de todas maneras vayamos con el maestro. Y todavía más si va a pasar de preescolar a primaria, o de primaria a secundaria, o de secundaria a prepa. Recuerden que cada grado, como lo maneje en cada país, es un cambio muy grande para el niño, para el adolescente, para el chico. Entonces tenemos que prepararlo antes para evitar todas estas situaciones que le pudieran ocasionar una crisis y pues que no se vaya a ir abajo todo el trabajo que ya hicimos. Entonces, ojo papás, siempre cada ciclo escolar pidan una cita con el maestro y con todos los maestros que tengan el contacto con él. ¿Sí? Este punto es muy importante. Punto número 6. Es muy importante, papás, que sigamos teniendo el contacto con el maestro o los maestros que van a tener ese contacto con nuestro chico directamente ese ciclo escolar. No solamente en la primera cita que les comentaba yo, en donde se le da el panorama general al maestro. Es importante que tengamos un medio de comunicación. Ya lo iremos definiendo, papás, maestros, cómo le vamos a hacer, si por teléfono, si por medio de un cuaderno, no sé, pero estar siempre en contacto, porque es muy importante como papás que le digamos al maestro todo lo que está ocurriendo, qué terapias está tomando el niño, qué cambios se están haciendo. Si el niño está medicado, el maestro debe saberlo. Si se hizo alguna modificación en la dosis del medicamento, también debe saberlo el maestro, porque cualquier situación en la que el niño se comporte de manera diferente o de la manera que no esperamos, pues ya tenemos una pauta de qué es lo que está ocurriendo. Igual si hay un comportamiento diferente en la escuela, el maestro debemos de hacérselo saber a los papás para que lleguemos a investigando entre todos a ver qué es lo que está ocurriendo. Siempre hay una causa detrás, recuérdenlo. Siempre que el niño cambia en su conducta, siempre hay algo detrás. Entonces tenemos que investigarlo. Por eso es muy importante que mantengamos el contacto. Me preguntan a veces los papás, cuando ya los chicos están en secundaria, en preparatoria, incluso ya en nivel superior, debemos seguirle comentando a todo el entorno la situación del chico. Sale a acotación también si deben de saberlo los papás de los otros chicos. Aquí va a depender mucho de la situación de cada familia. Si nosotros ya hemos hecho un trabajo previo muy, muy bueno y el niño ya está, por ejemplo, en secundaria y ya él ha tomado las estrategias necesarias para suplir esas dificultades que él tiene de alguna manera para que no se noten tanto y pueda adaptarse al grupo, a veces ya no es tan bueno estarlo anunciando a todo mundo la situación del niño. Si él se puede adaptar de manera natural, démosle la oportunidad.
dejémoslo a ver si puede. Si no, entonces ya vamos con el maestro. Estamos hablando ya de grados más avanzados. Obviamente con niños chiquititos, en los primeros años y en la primaria sobre todo, sí es necesario que vayamos con el maestro y que todos los que tengan que emitir un juicio de valor sobre nuestro hijo sepan de la situación. Pero cuando ya están un poco más grandes hay que empezarlos a dejar volar solos, ¿sí? Entonces nada más a quien es muy necesario le decimos, porque el chico ya es más consciente de sus dificultades y también de sus fortalezas, y él va viendo la manera de sortear esas trabas que les va poniendo la misma vida en la vida escolar. Cuando tenemos un chico con Asperger en nuestro salón de clases, pues vamos a tener una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de hacerlos brillar. Generalmente no tenemos tanto problema en lo que es académico, en lo que es adquirir el conocimiento. La forma de presentarles el conocimiento es la que a veces tenemos que adaptar, ¿sí? Entonces, como tip número 1, si estamos hablando de un niño chiquitito que apenas va a comenzar a estudiar, es muy importante nosotros tener una conversación previa con los papás, como les comentaba, para entender la situación, saber cuáles son los detonantes que pudieran desencadenar un comportamiento disruptivo en el niño y saber cómo manejarlo, que los papás nos platiquen cómo le hacen en casa, cómo les ha recomendado el especialista, y nosotros como maestros sepamos esa información antes de que el niño entre a nuestro salón por primera vez. Una vez sabiendo esto, podemos poner en marcha algunas estrategias, como por ejemplo, qué lugar, físicamente qué butaca o qué sillita le voy a dejar a ese niño. Ya sabiendo si tiene alguna alteración sensorial, si tiene alguna alteración auditiva, pues vamos a ponerlo en un lugar donde no haya sonidos fuertes. Y así vamos a ir viendo cuál es el mejor lugar para el niño. Pero tenerlo ya determinado, porque recordemos que los cambios a ellos los altera mucho. Entonces, si un día le dejamos un lugar y al día siguiente lo queremos cambiar, puede ser que tengamos un problema. Entonces, ver cuál es el mejor lugar, generalmente pues cerca de nosotros, para ir viendo si está entendiendo las indicaciones, ayudarlo a cambiar de una materia a otra. Entonces, ya sabemos cuál es el lugar que le vamos a dejar al niño, y también nos puede funcionar mucho, maestros, dejar alrededor de ese niño algún compañero de esos niños que sabemos que les gusta mucho ayudar a los compañeros de manera natural. No le vamos a dejar el trabajo a algún niño de cuidarlo, ¿sí? Simplemente vamos a dejar cerca de él ese niño que nosotros sabemos que siempre hay en el grupo, que le gusta ayudar, y decirle, si ves que tu compañerito tiene alguna dificultad, le dices cómo. Entonces ese compañerito puede ser un gran apoyo para él, porque muchas veces va a salir la duda si el niño necesita o no un monitor. Esto también va a depender mucho de cómo esté el avance del niño, ¿sí? Si nosotros como escuela vemos que lo requiere, se lo vamos a pedir a los papás. El monitor no es un cuidador, no es una niñera, es una persona que sabe del tema y una persona que el niño conoce, porque tiene que ser una persona con la que el niño sienta confianza. Porque aunque tenga todo el conocimiento del mundo, si no hace clic con el niño, ustedes ya saben que en estas situaciones, si el niño no le cayó bien la persona, por alguna razón, no va a funcionar. Entonces, el maestro sombra o el monitor es una persona capacitada que conoce al niño, que sabe cómo manejar las situaciones de crisis y que lo va a acompañar al niño en ciertas actividades. Puede ser que lo necesite todo el día, puede ser que lo necesite todo el año. Eso va a depender de cómo va avanzando el niño, por eso tenemos que trabajar en equipo, papás, maestros, especialistas. Entonces, ahí vamos viendo si el niño va a requerir el monitor o no lo va a requerir, o por cuánto tiempo. La finalidad es que se vaya retirando, ¿sí? No queremos que esté el monitor todo el tiempo, sino es un apoyo si el niño todavía no se puede adaptar. En algunos países, el monitor es parte de la educación gratuita en algunos países, y ya se le asigna directamente al niño. En otros países nos toca buscar al monitor y nos toca pues hacer esa labor a nosotros.
Pero bueno, va a depender, como les digo, de la circunstancia. Si vemos que es necesario, pues el maestro sombra o el monitor va a ser de mucha utilidad, tanto para el niño como para nosotros como maestros, para que el niño pueda hacer mejor las actividades. Ese sería un tip. El siguiente tip. Bueno, tenemos que tratar de que el primer día de clases de nuestro chico con Asperger sea perfecto. Y digo tratar porque no va a ser perfecto nunca, pero vamos a tratar de que haya el menor margen de error para que el niño vea, porque recuerden que ellos ven las cosas como fotografías. Entonces el niño va a recordar el día de hoy y él va a pensar que todos los días van a ser como hoy, ¿sí? Les cuesta un poco de trabajo esa flexibilidad mental. Entonces tratar de que el primer día de clase sea, como les decía yo, un día en el que no haya tantos cambios, a lo mejor tantas clases extras. Obviamente un día que no vaya a haber un simulacro de incendios o de sismo. Entonces tratar de que todo ocurra de manera natural pero planeada, para que el niño se sienta cómodo y al día siguiente quiera ir a la escuela, ¿sí? Porque si no nos vamos a encontrar en el conflicto de que el niño no quiere ir a la escuela porque el primer día le fue mal. Ustedes saben que incluso en casa, si el niño se levanta y algo salió mal, el niño anda de mal humor todo el día y es muy difícil como que regresar la cinta y que empiece de cero. Entonces, por ese motivo les recomiendo, maestros, tratar de ensayar un poco la llegada del chico con Asperger. Otro tip que les puede funcionar es que el niño tenga una agenda visual. Esto para que, sobre todo en chicos ya de primaria, cuando tienen un horario y tienen las materias que van a ver durante el día, a veces es bueno que el niño tenga, aparte del que tienen todos los compañeros, que tenga su agenda en su escritorio, una agenda visual en la que vaya viendo las actividades que van a hacer durante el día y que él pueda medir las actividades con su reloj. Yo les recomiendo que el chico pueda llevar su reloj o que tengan un reloj en clase, en el salón, y que el niño pueda ver más o menos cuánto tiempo le queda de la actividad. Porque a veces el conflicto es cuando tiene que pasar de una actividad a otra y no la ha terminado o no sabe cómo tiene que terminar. Entonces, en este punto también les quiero recomendar a los maestros, cuando vayan a hacer una actividad, es importante que el chico sepa qué se espera, ¿sí? Quiero que hagamos esta actividad y cuando termine les va a quedar así. El chico le ayuda muchísimo ver qué se espera de él, porque a veces las actividades así como sueltas no les encuentra sentido y por eso no las quiere hacer. Y cuando él sabe que todo eso va a terminar en un proyecto de tal forma, entonces ya para él tiene sentido y entonces hace las actividades de mejor manera. Este sería otro tip. Otro tip importante que les puedo dar, maestros, es que le avisen con anticipación cuando va a haber algún cambio. Si yo maestro sé que me voy a ausentar por alguna situación, un día, una semana, lo que sea, avisárselo con tiempo al niño, ¿sí? Explicarle, yo no voy a estar, pero va a haber un maestro en mi lugar, y quizá mostrarle una foto o que conozca a la persona para que sepa que mañana no me va a ver a mí en el salón, pero no hay problema porque yo ya le avisé, ¿sí? También avisarle cuando van a cambiar de maestro de alguna otra actividad, o si en la mañana va a haber un cambio de clase de un horario a otro, también avisarle para que el niño en su agenda se organice. Recuerden que eso le va a ayudar para organizarse mentalmente. Y cuando va a haber alguna situación extraordinaria, como un simulacro, por ejemplo, que es una actividad en la que hay mucho estrés para el niño porque hay muchas cosas sensoriales, entonces muchos estímulos que lo pueden alterar. Si va a haber un simulacro, avisarle al niño. Si ya está un poquito más grande y lo puede entender, le avisamos. Si es un niño muy pequeñito de preescolar, yo les recomiendo que si va a haber un simulacro, le avisemos y mejor ese día el niño no vaya a clase o llegue más tarde ya que haya pasado, ¿sí? Por lo menos al principio, ¿sí? Recordemos que vamos a tratar de hacer todo de manera que el niño se integre en todas las actividades, pero al principio necesitamos hacer algunas modificaciones y si sabemos que eso le va a generar un gran conflicto, pues evitarlo. Recuerden que nos tenemos que anticipar a la situación. Nosotros como adultos, sobre todo el maestro, se tiene que anticipar a lo que pudiera suceder que le pueda ocasionar un comportamiento disruptivo. Otro tip, maestros, que les puedo dar
es a la hora de evaluar. La evaluación viene a ser uno de los grandes conflictos. Aunque sabemos que el niño adquiere el conocimiento de manera pues fácil aparentemente, a veces la manera como los evaluamos no nos arroja que el niño haya aprendido, aunque el conocimiento lo tenga. Entonces, para estos chicos, los exámenes de preguntas cerradas, de opción múltiple, a ellos los llega a confundir mucho. Por lo general, por regla general, a ellos les beneficia más los exámenes con preguntas abiertas. Es un poco más difícil para evaluar, para nosotros como maestros, a todo el grupo de esa manera. Pero por lo menos con ese niño, sí darle la oportunidad de que haga el examen de esa manera, si realmente queremos saber si se apropió del conocimiento. También podemos hacer el examen de manera oral, de una manera pues que no sea tan formal, para que el niño no sienta el estrés del examen y podamos saber si adquirió el conocimiento. Y ya pues llenaremos el examen de opción múltiple si es pues algo que nos pida la escuela o que nos pida el sistema. Pero sí darle la oportunidad de hacer esa adecuación curricular con lo que es la evaluación, van a ver que les va a funcionar muchísimo. Otro consejo, maestros, es a la hora de recibir los trabajos y las tareas. Uno de los problemas más frecuentes es que el niño olvide los materiales. Sí, de repente se le olvida en el salón el cuaderno o el libro que tenía que llevarse a casa para la tarea. ¿Y ahí qué podemos hacer? Si por regla general nosotros como maestros tenemos que el niño nos tiene que entregar la tarea en tiempo y forma, bueno, con esos niños tenemos que ser un poco más flexibles y darle la oportunidad de entregarlos a veces los trabajos de una manera diferente. Por ejemplo, si olvidó ese libro en donde tenía que hacer la tarea, darle la oportunidad de que lo entregue, por ejemplo, en fotocopias, ¿sí? Aunque no es algo que se recomienda a todo el grupo, con ellos sí podemos hacer esas excepciones, tratando de que sea cada vez menos frecuente. Hay papás que de plano le compran dos juegos de libros, 2 juegos de cuadernos, 2 juegos de todo el material. Porque de verdad como papás es un estrés muy grande el que el niño olvide todo el tiempo el material. Poco a poco eso lo va a ir superando, pero al principio sí tenemos que ser flexibles, maestros, a la hora de recibir tanto las tareas como los trabajos, porque eso le va a ir bajando calificación y a veces es nada más que el niño olvidó entregarlo. Sí lo hizo, pero olvidó entregarlo o olvidó llevar el material necesario. También incluso para anotar la tarea. A veces tenemos problema en ese punto. Como maestros le decimos anota la tarea, el niño prefiere, porque le da un poco a veces de pereza anotarla, prefiere memorizar ahí lo que escribió el maestro y a veces no nos dice como papás la tarea completa. Entonces le podemos ayudar en las primeras etapas revisando nosotros como maestro que el niño lleve la tarea escrita y a lo mejor darle un poquito más de tiempo antes de borrar el pizarrón para que el niño alcance a anotar la tarea. Ya en grados más elevados, secundaria, preparatoria, y abriéndonos a las posibilidades de la tecnología, si el niño lleva su celular, no tendría nada de malo que el niño le tome una foto al pizarrón y nos evitamos problemas, ¿sí? Porque ya estamos hablando de una secundaria, una preparatoria. En algunos países incluso se recomienda que los niños con Asperger, en lugar de apuntes, lleven su ordenador, su computadora, y ahí escriban, porque sabemos que es difícil para ellos escribir a mano. Bueno, en la mayoría de los países, pues no va a ser posible. Entonces, pues sí ser un poco más flexibles a la hora recordemos que a la hora de apuntes, a la hora de copias, de planas, todo eso carece de sentido para ellos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el interés del niño y de ahí partir, ¿sí? Maestros, es muy importante que veamos cuál es la fortaleza de nuestro chico con Asperger y hagamos que brille en ese aspecto y que el grupo lo reconozca. Porque una de las dificultades más grandes es que no se integran al grupo. Poco a poco se van relegando si nosotros no somos muy conscientes y lo permitimos. Entonces, si sabemos que el niño es muy bueno en geografía, en historia, porque hay un tema de interés siempre, que va cambiando con el tiempo,
pero ese tema de interés lo tenemos que tomar para de ahí partir y conectar todas las demás materias. Y ese aspecto en el que el chico es muy bueno, hay que hacerlo saber al grupo y que el grupo vea en ese aspecto, en ese chico, una fortaleza para todos y que aporta algo al grupo. Por ejemplo, si el chico sabemos que tiene mucha dificultad para expresarse en público y nosotros repartimos temas, porque pues es necesario que los niños también pasen al frente y expongan un tema, es parte de lo que tienen que aprender, pero sabemos que a ese chico se le dificulta mucho. Entonces, al principio lo que podemos hacer es permitirle que exponga el tema por medio de un video o por medio de una presentación en el ordenador, en el proyector. Generalmente estos chicos son genios en la tecnología. Entonces van a hacer un muy buen trabajo, el grupo se va a sorprender, van a ver que tiene fortaleza en ese aspecto y vamos a irle dando fuerza a ese niño para brillar y para sacar lo bueno que tiene y la fortaleza que tiene en esa área. Cuando nosotros hacemos esto, el grupo comienza a respetar al niño y al contrario, cuando nosotros hacemos algún comentario, a veces puede ser que lo hagamos sin intención, pero abrimos la puerta a que los demás niños, pues si el maestro lo hace, pues obviamente está permitido. Entonces es muy delicado en ese aspecto. Entonces sí, como maestros yo les recomiendo que encuentren esa fortaleza y hagan brillar al niño. Y también evitar las situaciones en las que sabemos que el niño pues no es muy bueno y pues no lo vamos a poner en una situación en la que se evidencie que no es tan bueno. Por ejemplo, en los deportes, ¿sí? Sucede mucho que, por ejemplo, en el fútbol, ese niño con Asperger generalmente pues no es muy bueno en deportes, en psicomotricidad gruesa, y menos en un deporte que es en equipo. Entonces, de repente a veces el maestro de deportes pone a los niños a que hagan sus equipos libremente. Y generalmente ese niño nunca lo escogen en ningún equipo. Y no es porque los niños sean malos, sino que obviamente los niños saben que si ese niño está en su equipo, pues el equipo va a perder. Entonces no lo integran. Ahí el maestro debe ser muy, muy inteligente para saber cómo manejar la situación, porque si no, de repente ese niño en ese taller o en ese club va a andar nada más deambulando por la escuela y se pone en una situación de riesgo. Entonces ahí, maestros, tenemos que ser muy, muy inteligentes y muy sutiles a la hora de, pues hacemos los ejercicios todos, pero a la hora de hacer equipos, si el chico no quiere jugar y además no lo hace bien, no lo voy a evidenciar yo frente a sus compañeros. Entonces yo lo pongo a hacer otra cosa. Y si el niño es muy bueno en otra área, ¿qué necesidad de que esté sufriendo en algo que no le gusta y que no le aporta mucho? Sí es bueno que esté dentro de las clases de educación física en los ejercicios, pero me refiero yo allá cuando son competencias, ahí entramos en un conflicto con los niños y el niño sale perjudicado porque ve que nadie lo escoge para sus equipos. En estas situaciones tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes como maestros para ver cómo lo vamos a manejar y estar siempre en contacto con los papás, como les comentaba al principio. Cuando se va elevando el nivel de dificultad ya en la escuela, sí es muy importante pues que le demos la oportunidad al chico de hacer lo que hace muy bien, que lo haga y que lo haga frente al grupo para que todos vean lo que puede hacer bien. De esta manera vamos a lograr integrarlo. Recordemos que una de las dificultades más grandes es la socialización, ¿sí? Y pues que el chico no entiende a veces los chistes, los dobles sentidos, todo eso, pero no lo va a entender nunca si no le damos la oportunidad de que esté en contacto con sus compañeros. Entonces, tratar nosotros de armonizar el salón y de que el chico esté incluido, ¿sí? Y al principio tratemos de hacer nosotros los equipos para integrarlo, que descubran la fortaleza y ya después les damos la libertad de que hagan sus equipos libremente para que el chico no quede excluido. Papás, si de repente tenemos alguna situación con el maestro
algo en lo que no coincidimos, que no estamos muy de acuerdo, recuerden que es muy importante ir directamente con el maestro y hablar abiertamente, de manera respetuosa. Casi siempre son malos entendidos o situaciones que se salieron de control sin intención. La mayoría de los maestros tenemos la intención de aprender, tenemos la intención de hacer lo mejor posible. Obviamente, pues siempre va a haber algún negrito en el arroz, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar por eso en equipo y estar siempre al pendiente de lo que sucede en la escuela y también maestros de lo que sucede en casa. Porque como les decía yo, cualquier cambio de conducta en el niño o en el adolescente nos está indicando que hay algo que sucede detrás y a lo mejor el niño no nos lo puede expresar de forma oral porque ni siquiera lo entiende. Entonces hay que hacer una labor de investigación. Y papás, si hay algo que les está molestando, vayan directamente con el maestro y explíquenle la situación, díganle qué está ocurriendo y igual el maestro hacia los papás también. Papás, algo que es muy importante y que yo les recomiendo es que ensayen con sus hijos situaciones que pudieran darse en la escuela y que no ocurrirían normalmente, pero que el niño no sabría qué hacer. Porque recuerden que otros chicos intuitivamente pues buscan la estrategia y salen del paso, pero nuestros chicos con Asperger no lo hacen de manera intuitiva. Entonces, por ejemplo, me tocó una vez un niño que se le olvidó su botellita de agua en casa. Entonces, pues no llevaba la botellita de agua y no tomó agua en todo el día. Y salían muy tarde de clases. Entonces, ¿qué pasa? Pues el niño dijo, la botellita es para tomar agua en la escuela, no traje la botellita, no tomo agua. La mamá muy preocupada me decía, pero es que ¿cómo es posible que no se le ocurrió? Él traía dinero en la mochila, no se le ocurrió ir a comprar una botellita de agua o no se le ocurrió ir a pedir agua a la dirección porque ahí hay un garrafón para que tomen agua. No se le ocurrió y no se le va a ocurrir. Nosotros tenemos que imaginarnos esa situación y ensayarla con los niños y decirle, ok, si un día se te olvida la botella, ¿qué podrías hacer? Mira, podrías hacer A, podrías hacer esto. B, podrías hacer esto. C, podrías hacer esto. Ahora lo vamos a ensayar y jueguen con los niños a qué sucede y qué tiene que hacer en cada situación. También, ¿qué pasa si un día no lleva desayuno y no lleva tampoco dinero? ¿Qué pudiera hacer? Entonces decirle al niño, mira, pudieras pedirle prestado a un compañero, pudieras decirle a la maestra que si te ayuda en esta situación, pudieras pedir también en la tiendita que mañana les pagas y les explicas la situación. Entonces, todo esto lo tenemos que ensayar con los niños. Recuerden que ellos, como hacen una cosa, quieren hacerla siempre. Entonces, salirse de esa rutina que hacen siempre es muy difícil. Y si no lo han ensayado antes, no se les va a ocurrir. También hay que tener cuidado porque ellos entienden de manera muy literal las cosas, por lo general, y también hay que ir ensayando eso. Entonces, a veces las indicaciones las toman de una manera tan literal que también les puede afectar. En una ocasión, un chico que estaba como en tercero o cuarto de primaria, al entrar de recreo, la maestra les dijo, entrando de recreo, nadie va al baño, nadie me pida permiso para ir al baño. Ok. Pero todavía después del recreo eran como 3 o 4 clases más y luego ya salían, o sea, eran varias horas todavía. Entonces, obviamente los compañeritos entendieron, entrando de recreo, o sea, inmediatamente entrando de recreo, pues no le pido permiso porque pude haber ido en el recreo. Y se entiende que lo que quiero es nada más salir a dar la vuelta. Pero ya pasado un rato, pues si le pido permiso, me va a dar permiso de ir al baño. Pero este chico lo entendió tan literal que tuvo una infección de orina muy, muy severa. Y no entendíamos qué estaba ocurriendo hasta que pues hicimos la labor de detective a ver qué está pasando. Y descubrimos que pues el niño entendió de manera muy literal, sí, después de recreo, no baño. Entonces, después de recreo son todas esas clases. Entonces, ahí hay que tener cuidado, tanto papás como maestros, en la forma de explicarles las cosas a los niños y de dar las indicaciones de manera que no se puedan confundir y tomarlas muy literal. Este tema puedo, porque me dijeron que sí podía, está inspirado en el libro que lleva el mismo título. Este libro
En él van a encontrar varias historias, no solamente de chicos o de niños con Asperger, sino muchas otras situaciones. Si tienen la oportunidad de leerlo, pueden adentrarse un poco más en el tema. Y por citarles un caso, ¿qué es capaz o qué no es capaz de hacer nuestro hijo o nuestro alumno? No lo vamos a saber si no le damos la oportunidad. En el libro cito un caso en el que es un chico con Asperger y la mamá me dijo entre lágrimas un día: tengo tantas ganas de llevarle este título porque el chico terminó su carrera y ahora la está ejerciendo. Y me dijo su mamá: tengo tantas ganas de llevarle este título a todas esas personas que me dijeron que nunca iba a poder llegar a nada, a todos esos terapeutas y a todos esos maestros que me dijeron que dejara de insistir que nunca iba a terminar la primaria, que me diera por bien servido si la terminaba y que dejara de hacerme ilusiones, porque era la realidad de mi hijo. Entonces, yo lo que les quiero recomendar es, sí es importante escuchar las voces de los especialistas, pero no demos nada por sentado, ¿sí? Demos la oportunidad a los niños de descubrir hasta dónde son capaces de llegar. En la escuela, en la casa, en los proyectos que quieran realizar, en todo lo que quieran hacer, démosle la posibilidad. Que nuestros miedos no limiten todo lo que pueden hacer. No les cortemos las alas por el miedo al que dirán o por miedo a que no lo puedan hacer. Quisiera leerles en la página 223 del libro algo muy, muy importante. Dice: tener un estilo de aprendizaje que difiere de la manera tradicional que se espera en la escuela y que se valora y aplaude es un enorme problema para el alumno, en virtud de que los métodos para evaluar no reflejan los conocimientos que él adquiere. Volvemos al ejemplo de la frase célebre que se le adjudica a Albert Einstein: si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá su vida entera creyendo que es un tonto. Y suena bien, pero en un sistema tan cuadrado, en estos casos que se viven a diario, lo que se ocasiona es que muchos de los niños brillantes dejen la escuela porque el sistema los va haciendo creer que no pueden, y así se pierden muchos talentos. ¿Cuántos talentos hay perdidos por este miedo y la ignorancia también de la gente que nos rodea? Papás, no sabemos de lo que son capaces nuestros hijos. Maestros, no vamos a saber de lo que son capaces nuestros alumnos si no les damos la oportunidad. Que el miedo no nos limite. Si es normal tener miedo y lo vamos a tener siempre, pero que no nos limite. Y muchas veces nos pasará por la cabeza este pensamiento de que a lo mejor no puede. Pero, ¿y qué tal si sí?